todo el Perú. Vamos a continuar analizando los resultados de la encuesta de CPI. Les decíamos al inicio del programa justamente un 82,1% de los encuestados considera que la presidenta Dina Boluarte terminará cuanto antes su mandato, un 82,1%. Pero hay otras consultas también con relación al Ejecutivo. Se le ha preguntado, por ejemplo, a los encuestados, ¿cree usted que debería pasar, qué cree, que debería pasar en el Perú para poder salir y revertir esta crisis política que vivimos? Pero todo ello lo analizamos con Omar Aguapara, secretario general de Asociación Civil Transparencia. Omar, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Joana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Omar, si vemos el desagregado, por ejemplo, a la primera pregunta, que es la aprobación o desaprobación de la presidenta Dina Boluarte, vemos incluso que es mayor, por ejemplo, en mujeres que en hombres, pero que la cifra de la desaprobación de la presidenta se sigue manteniendo en un solo dígito, es decir, que no ha habido cambios y que lo que estamos notando en las consultas a la ciudadanía es justamente un descenso, una picada. Sí, en efecto, ha habido, sí hay un cambio, hay una tendencia negativa. Es cierto que la presidenta empezó con una aprobación bastante baja. Esto siempre estuvo, incluso mientras estuvo Pedro Castillo, la opción de que ella lo suceda no fue visto siempre con buenos ojos, y con eso parte, con un 20% más o menos de aprobación a nivel nacional, y desde entonces, desde diciembre del año pasado, del año 2022, eso solo ha ido decreciendo, ¿no? Y ha llegado a menos de 10 en los últimos meses, confirmando también lo visto en otras encuestas, ¿no? En el caso de CPI sí la ponen 8, creo que hay encuestas que la han ubicado más cercana al 5%, pero bueno, es un indicador bastante constante, parejo y alarmante. Ahora, Omar, ¿cómo está? Le saluda Carlos Villarreal. ¿A qué cree usted que se deba, en primer lugar, o cuáles son los motivos que influyen en esta baja aprobación de la presidenta y también del Congreso de la República? La aprobación es solo 4%. Yo no recuerdo un nivel de aprobación de esa naturaleza. O sea, ¿qué es lo que está influyendo aquí en ambos poderes del Estado para que tengan tan baja aprobación? Es cierto, ¿no? Yo creo que esto es el resultado de una larga crisis política. Creo que en general las instituciones del Estado, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, han sufrido de una desaprobación casi endémica en los últimos años, que se ha acentuado, creo, por la naturaleza de la crisis política, ¿no? Por el hecho de que no hemos tenido un presidente que termine su mandato en los últimos años, por el nivel de escándalos que hemos visto en ambos lados, ¿no? En un lado, el caso de la frivolidad y presunta corrupción de la presidenta en torno a los famosos Rolex y las joyas, y por el lado del Congreso, los alarmantes y cada vez más normales casos de recortes de sueldos, por ejemplo, ¿no? Que creo que transmiten una imagen muy negativa y muy mala para la ciudadanía. Y les vamos contando, además, Omar, les vamos contando, porque hay muchas personas que recién se conectan nuevamente a RPP y puede que no tengan toda la información, algunos de los aspectos que se han preguntado a los encuestados. Dice, respecto a la situación, y eso además también está en nuestra web, amigos, a rpp.p, respecto a la situación de la presidenta Dina Boluarte, en la encuesta también se consulta sobre la percepción de la población con respecto a la investigación por el caso de los relojes Rolex y las joyas de lujo. Algo que no solo ve en una investigación, sino que impacta mucho porque las condiciones en general del país en cuanto a economía han ido también en una condición de inflación, de que no les alcanza el sueldo, de que constantemente se ven reclamos de distintos sectores, salud u otros más. Entonces, debería estar leyendo el Ejecutivo realmente estas encuestas y, por ejemplo, responderle a la ciudadanía. ¿Debería ya la presidenta de una vez responder a las interrogantes de la ciudadanía, que lo hace además a través de los medios de comunicación y que ya lleva 60 días sin brindar algún tipo de información? Sin duda, ¿no? Un tema claro es ese, ¿no? El tema de la comunicación que debe tener la mandataria para rendir explicaciones a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Hoy día creo que volvió a haber un episodio lamentable en el que mantuvieron a los periodistas totalmente aislados de la... Y además con francotiradores, Omar, un colegio. Increíble. Y eso muestra esa brecha enorme que hay, ¿no? Entre el poder y los representados y la ciudadanía. Y creo que más que de por sí que es un tema que debería ser, que debería haber una comunicación fluida y una respuesta y una rendición de cuentas entre la ciudadanía. Está también el tema
de que la presidenta debe gobernar. Y lo que hemos visto en realidad, el problema es la relación clara que hay entre la performance de los políticos y la encuesta nacional de pobreza que se intentó además esconder por un día, que refleja también esa desafección de la que hablaba Giovanna, de lo difícil que está la situación para la mayoría de peruanos, que exigiría y que esperaría una respuesta más positiva también de sus Sí. autoridades. Omar, hay una pregunta cuyos resultados ha llamado la atención. Es la pregunta referida al personaje público que la ciudadanía considera podría ser un buen presidente para el Perú en las próximas elecciones. Es cierto que me parece todavía es muy pronto, ¿no?, para barajar posibles candidatos. Pero viendo los resultados, en el segundo lugar se ubica Antauro Humala, con 1,9%. Primero está Hernando de Soto con 2,4%. Luego Rafael López Aliaga con 1,8%. Cuarto lugar recién Keiko Fujimori con 1,6%. Y quinto Martín Vizcarra con 1,4%. Ahora, en el caso de Antauro Humala, ¿qué cree Omar que ha influido para que justamente Antauro Humala llegue a este nivel? Es cierto, 1,9%, pero ojo, ya es un llamado de atención. ¿Cuál es su opinión al respecto, Omar? Yo, en general, esa parte de la encuesta hay que tomarla con pinzas, ¿no? Porque es una situación todavía preelectoral, estamos un poco lejos de las elecciones. Sí hay que destacar cuáles son los nombres que están dando vueltas por ahí. Y creo que son números bien pequeños para todos. No hay nadie que despunte en ninguna sección, ni siquiera geográfica, de edad o por género. No hay nada que resalte en esa encuesta en términos de apoyo. Pero sí es de destacar y creo que va a ser un número que va a crecer en términos del apoyo de Antauro Humala, una constante que ya hemos visto en muchas elecciones pasadas también, que hay un voto que es el que está más insatisfecho con la situación económica y política del país y que normalmente se ubica geográficamente en torno al sur andino, ¿no? Pero ¿por Si qué? vemos ¿Por que qué? Perdón, en el Omar. caso de Antauro es precisamente ahí, ¿no? Pero ¿por qué justamente se da esto? O sea, ¿por qué su aparición en el mapa electoral? Es cierto, como usted dice, todavía los porcentajes son pequeños, pero ya está ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que ha llevado? Porque él tiene una serie de propuestas, de verdad, muy radicales, ¿no? Sí, pero es una persona que está haciendo campaña, ¿no? Sí, está haciendo campaña, sí. Haciendo mítines en el país, en ciertas zonas del país, está haciendo un trabajo de actividad política que de los pocos que creo que está haciendo eso hoy, ¿no? Realmente en la cancha. Y probablemente lo que está haciendo la encuesta es recoger un poco eso, ¿no? Es un poco pronto, es bastante temprano para pensar que de repente Antauro pueda recoger las simpatías de algún sector de la población, pero por lo menos sabemos de que si su nombre está dando vueltas, sabemos de que él está haciendo trabajo político, ¿no? Uh-huh. Ahora, mencionábamos hace instantes, Omar, el hecho de que, claro, hayan pasado 60 días, la presidenta no dé informaciones de manera personal y a través de los medios de comunicación a la ciudadanía, pero sucede lo mismo, por ejemplo, con el presidente de la mesa directiva en el Congreso, quien tampoco en toda su gestión prácticamente que está a punto de concluir lo ha hecho. Y cuando se le consulta a las personas si aprueba o desaprueba el desempeño del Congreso de la República, este también en desaprobación va creciendo y llega a un 93%. Es decir, ¿qué pasa tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo de cara a lo que no solo quieren escuchar los ciudadanos, sino deben escuchar los ciudadanos de sus autoridades en general? Bueno, creo que te refleja un poco ese rechazo que estamos viendo entre la ciudadanía a sus autoridades, ¿no? En el caso del Ejecutivo, una autoridad que, como mencionaba, no era la opción favorita de los peruanos como una salida a la crisis política, finalmente se inaugura con una situación bastante problemática en términos de represión y de violencia, que incluso lleva a la muerte de más de casi 49 personas, que un poco marca el rumbo que nunca logra corregir y no ha logrado corregir hasta ahora la presidenta, porque se han vuelto más bien en casos más bien de presunta corrupción y más concentrada en otros aspectos no relacionados con la rendición de cuentas o con la ciudad o con lo que necesita, lo que quiere la ciudadanía. Y en el caso del Congreso algo similar. Lo que vemos es un activismo bastante populismo legislativo, que creo que ha sido una respuesta a eso, a las encuestas, pero que no ha dado resultados. Yo creo
Han habido congresos anteriores que han alcanzado cierta popularidad. El primer congreso que, por ejemplo, libera los fondos de las AFP, ese fue un congreso popular cuando hizo eso en su momento, más allá de las cualidades técnicas de la propuesta. Este Congreso más bien no logra superar eso y se ve cada vez más involucrado y distraído por los escándalos de sus propios miembros, de los congresistas. Creo que no hay semana en la que no escuchemos una nueva denuncia o revelación de algún caso de robasueldo, de muchasueldo, de infidelidad, en fin, de casos que tienen que ver con el manejo del erario público, ¿no? Omar, para terminar, por favor, le pido una respuesta concreta, un tema aparte del que estamos tratando. Hay un predictamen de la Comisión de Constitución del Congreso que aumentaría a 237 los miembros del próximo Congreso bicameral, ¿no? Propone elegir un diputado por cada 160.000 electores y el doble de los 160.000 por cada senador. Entonces, le quería preguntar, no, hay un pedido, o sea, hay un pedido del Jurado Nacional de Elecciones para que se postergue el debate. ¿Qué opina usted sobre este proyecto? Si sería, diríamos, adecuado aumentar el número de parlamentarios. En el papel sí, en el papel es lo que necesitamos. Nuestra representación está entre las más bajas a nivel continental y a nivel mundial en general. Ya teníamos una representación disminuida con una sola cámara, puede mejorar con 2 y sigue aún siendo con 180, como originalmente se propuso, un número bajo en términos de representación ciudadana. El problema, Carlos, tiene más que ver con un tema práctico y que tiene que ver con la aprobación y las simpatías que tiene este Congreso, ¿no? Viniendo de este Congreso, creo que coincidiría con el jurado en el sentido de que va a ser algo bastante impopular y difícil de aceptar para la ciudadanía, a pesar de que es algo que creo que sí mejoraría mucho la calidad de la representación. Bueno, perfecto. Omar, muchas gracias por tu tiempo aquí en RPP en esta segunda edición de La Rotativa del Aire. Omar Aguapara, secretario general de Asociación Civil Transparencia. Es momento de actualizar.